DJs, bienvenidos a su clase y el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden provocar el phase. ¿Pero qué es el phase? El phase ahorita se los voy a ir explicando, pero primero necesito que prendan su equipo, que no utilicen bocinas y que agarren nada más sus audífonos. Entonces conecten sus audífonos a su controladora y vamos a utilizar la misma canción en los mismos decks. Aquí yo ya tengo, en Rekordbox tengo la misma canción. Y no vamos a utilizar nada más que eso. Ahora, el motivo para que estemos utilizando la misma canción es que tienen que tener la misma velocidad y el mismo tono. Esto nos va a ayudar mucho para que lo entiendan y más adelante ya la van a poder, digamos, adaptar a todas las canciones diferentes que ustedes estén tocando. Esto va a significar que no tienes que preocuparte si una suena más rápido que la otra o está en otro tono, y eso te ayudará mucho a entender lo que es este fenómeno que se llama phase. Ahora vamos a ponernos los audífonos y lo que vamos a hacer es vamos a subir los dos canales, o si lo quieren hacer simplemente utilicen los audífonos desde aquí para que no salga nada y se basen nada más en los que tienen en sus audífonos, lo que sale en sus audífonos. Ahora vamos a poner las dos canciones y vamos a experimentar este fenómeno que se llama phasing. Ahorita se los voy a explicar. Entonces miren, así se escucha normalmente la canción. Déjenme los pongo así. Ok. Ahora los voy a poner de la misma manera, los voy a poner al mismo tiempo y vamos a escuchar. Quiero que escuchen ahorita cuál es la diferencia entre una canción o la canción normal y cómo se cancelan las frecuencias. Al momento que estamos tocando las mismas canciones, la misma canción con la misma frecuencia y las ponemos al mismo tiempo, chocan, se cancelan y se dejan de escuchar. Entonces vamos a hacer una pequeña muestra.